Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Grupo Avante, a Maru. Muchas gracias por este espacio para platicar un ratito con ustedes sobre algunos temas que pudieran ser de interés, como es el caso de la cultura de paz propiamente y los mecanismos de prevención y solución de conflictos que tanto a nivel laboral como a nivel general nos pueden permitir mejorar muchos procesos de vida, muchos contextos que en ocasiones no tenemos las herramientas, las capacidades, la orientación para resolverlos de una manera mucho más dinámica y evitar desgastes muchas veces innecesarios que nos complican más la vida de por sí ya compleja que tenemos todos los días, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos, no? De conocernos unos 10 años. 10 años. ¿Y de la plática? ¿Cuánto tiempo Puedes tenemos calcular para unos una 30, 40 minutos? Más o menos para organizar los tiempos, ¿no? Es un poquito menos de 10 años que tenemos acá. Más o menos. Bueno, vamos comenzando por el principio, ¿no? Como se dice por ahí. A ver, métodos alternos de solución de controversias, ¿qué son? Son un espacio en el cual dos o más personas que tienen algún tipo de diferencia que se puede percibir como un conflicto, se reúnen de forma voluntaria para escucharse, para dialogar, para proponer. Esto que acabo de compartir, que es en esencia la mediación, la conciliación, es algo que en México estamos trabajando desde hace al menos 15 años, desde que se aprobó la reforma en materia de seguridad y justicia en el año 2008. Ustedes han escuchado, no conozco, me dijo algo que se iban a presentar todos, y no sé, no lo hicieron. ¿No? Luego, ¿sabes? Vamos a hacer después de tu plática. Bueno. Chance de desayunar, porque si no, no te iba a dar. Perfecto. Digo, no sé quiénes son abogados o abogadas, quien tenga un poco de cultura jurídica, pero en el año 2008 se aprobó una reforma muy importante en México que la conocemos coloquialmente como los juicios orales, ¿no? Juicios orales, pero es el sistema acusatorio adversarial que incorpora, entre otras características, a los mecanismos alternos de solución de controversias que están en nuestra Constitución Política, artículo 17 en su cuarto párrafo. La Constitución, palabras más, palabras menos, establece que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, deberán de privilegiar la resolución pacífica de controversias, superando procedimientos formalistas para ir a la solución de fondo del conflicto. Entonces, el instrumento idóneo para lograr ese objetivo constitucional son los métodos alternos, que ya definimos. Y desde la óptica de la cultura de paz, tiene que ver con un conjunto de actitudes, valores, principios que nos permitan generar esa escucha activa, ese diálogo colaborativo que finalmente se traduzca en propuestas de solución que nos permitan resolver cualquier diferencia o controversia que tengamos, pequeña o compleja, en donde esté en juego poco recurso económico o grandes cantidades de recurso económico, donde está, por ejemplo, de por medio la tranquilidad, la estabilidad y seguridad de un menor o el riesgo que implica al no ponernos de acuerdo como padres de familia en un contexto de custodia, convivencia o alimentos. El que continúe una empresa o termine por cerrar su actividad. El que podamos tener una relación armónica con los vecinos. O tenemos que buscar otra colonia, otro fraccionamiento porque es insostenible la relación comunitaria. El que podamos ir a un estadio de fútbol con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos,
y salir vivos y regresar a casa. Y poder platicar con alguien que sea un equipo distinto, sin ningún problema. O ir a un restaurante y platicar de política. Respetuosamente, es tu punto de vista, este es el mío. Efectivamente, sin esta polarización, sin esta división, que más que sea negativa la polarización, digamos, de yo pienso negro, tú blanco, aquí el conflicto, o aquí el riesgo que tenemos es esta, digamos, dinámica de exterminio, ¿no? De desaparecerte, de violentarte, de discriminarte, de rechazarte. Ese es el problema. El problema no es de que haya gente de izquierda, de centro, de derecha, liberales, progresistas, conservadores, de Morena, de MC, del PRD, del PAN. Ese no es el problema. Qué bueno que existe heterogeneidad. El asunto es que no tenemos, digamos, los mecanismos para gestionar esta pluralidad, diversidad política de forma respetuosa, que podamos tener una sana convivencia e interactuar en cualquier espacio público o privado. Por eso, desde hace 15 años en México, se han estado poco a poco creando las condiciones para promover, implementar, dar el servicio, difundir, certificar mediadores, acreditar centros de mediación y finalmente crear toda una suerte de campaña para socializar las bondades de la justicia alternativa en nuestro país. Comparto algunas de las principales ventajas de la justicia alternativa: mediación, conciliación, arbitraje, negociación, acuerdos conclusivos, concertación, evaluación neutral, por mencionar algunos métodos alternos, autocompositivos y heterocompositivos, que dependiendo de la naturaleza del conflicto, el perfil de los participantes, es el método alterno que deberá de implementar el tercero, el prestador del servicio, que además deberá garantizar neutralidad e imparcialidad para que se genere una atmósfera de confianza y seguridad de los participantes. Bondades, las más importantes. Primero, el método alterno empodera a los ciudadanos. Nosotros tenemos el poder. La justicia tradicional, la que conocemos de toda la vida, le da el poder al funcionario judicial, al secretario, al juez, al magistrado, al ministerio público. Ellos tienen la última palabra, ellos tienen el control del proceso. En materia penal, por ejemplo, quien haya tenido alguna experiencia, desde la primera etapa te están pidiendo dinero para todo, hasta para las copias de la denuncia, de la carpeta de investigación, te piden dinero. Una palabra que usan ellos. Impulso procesal. Está normalizado, está institucionalizada la corrupción en el Poder Judicial. Está institucionalizada, está normalizada. Entonces, ya es una suerte de acuerdo no escrito que para que tu asunto camine, tengas las condiciones de atenderlo, tienes que aceitar la estructura y el aparato jurisdiccional. Si no, a esperar justicia. ¿No? Bueno, entonces, la justicia alternativa empodera al ciudadano y no es algo menor. ¿A qué me refiero con empoderar al ciudadano? El ciudadano, con su participación, tiene el control del proceso al proponer opciones que podrán ser elevadas a categoría de sentencia. Imagínense ustedes, la ley de justicia alternativa del Estado de Jalisco le da tal poder al ciudadano que sus acuerdos, sus compromisos, su palabra tiene categoría de sentencia ejecutoria. Para lograr una sentencia ejecutoria en Jalisco, de entrada, en promedio, hay que esperar 36 meses. De entrada. Un juicio en primera instancia tarda aproximadamente 36 meses. ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo? Hay que pagarle al abogado honorarios, gastos, costas, imprevistos, que elaborar el peritaje, que publicar el edicto, que el impulso procesal, que el estacionamiento, que las copias, y una serie de imprevistos que surgen, que se va haciendo realmente cuantiosa
esa defensa o asistencia jurídica que estás llevando a cabo. Eso es algo importante. Desde el punto de vista corporativo o empresarial, ningún empresario, ninguna empresa le interesa perder su tiempo y dinero en procesos judiciales. A nadie. Es más, las grandes empresas transnacionales, cuando están en procesos de decisión de sus puntos de expansión, uno de los principales elementos que estudian, que investigan, es cómo anda ese país, cómo anda esa ciudad en términos de administración, procuración, impartición de justicia, en temas de justicia laboral, cómo andamos en temas del sindicalismo, y eso muchas veces es lo que permite tomar o no la decisión de invertir en esa ciudad, en ese estado o en ese país. Entonces, el tener un sistema de administración y procuración de justicia dinámico, flexible, sencillo, que propicie el entendimiento entre los involucrados en un conflicto, pues evidentemente le da confianza al ámbito corporativo, al ámbito empresarial, y es parte del capítulo 10 del TEMEC, un apartado muy importante sobre mecanismos de solución de controversias que tiene nuestro país con Estados Unidos y Canadá, precisamente porque es parte de una cultura que tienen en Canadá y en Estados Unidos, el que las empresas, en lugar de desgastarse en tribunales o juzgados, van a privilegiar los mecanismos alternos. Es muy importante que funcione la reforma del año 2008 y la reforma del año del 17, 18 y 19 con diferentes enmiendas en materia de justicia laboral. Bueno, aquí hay una gran aportación, por lo tanto, también es evitar un desgaste económico muy significativo. Segundo, un desgaste emocional y psicológico para los participantes, que no es algo menor, y también el desgaste de la posible salud física. Conozco muchos casos de personas que han vivido una experiencia judicial que gozaban de cabal salud y de repente, al darse cuenta que están involucrados en un conflicto judicial con su hermano, con su socio entrañable de toda la vida, se entera que hubo un abuso de confianza, un fraude, pues resulta pues, que le dio un infarto. Y a partir de ese momento su vida y la de su familia, la de su entorno social, no será la misma, ¿no? Entonces también se pone en riesgo la salud física y naturalmente la salud emocional y psicológica. Hay gente que pierde el control de emociones, de impulsos, y eso es muy importante también en los procesos de los métodos alternos, el mejorar esas emociones para transformarlas de forma positiva. También lo más importante es el que tengamos realmente la expectativa del cumplimiento de los acuerdos. Esto es una parte muy importante que ofrece la justicia alternativa. Me explico. En la justicia tradicional, al menos el 40% de las sentencias no se cumplen en la realidad. No se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Por diversas circunstancias. Esto es que una vez que se dio la sentencia, no hay un seguimiento. No hay cumplimiento. No hay cumplimiento. Por ejemplo, usted demanda la disolución de una asamblea porque hay una controversia en temas de las acciones que se determinaron en X sesión ordinaria, que tiene que ver con tal empresa. Se va a un juicio mercantil, un juicio penal, porque aparentemente hubo una falsificación de firmas, inicia el proceso y dura 6 años el asunto. Y al final el juez dice, efectivamente, fue falsa la firma, se anula el acta constitutiva, los efectos de la empresa, pero después de 6 años, pues la empresa es un acta constitutiva sin ningún valor. Porque en 6 años ocurrieron muchas cosas, que lo que hace 6 años tenía un cierto valor, hoy no lo tiene. Al final no se ejecutó
el alcance de la sentencia. O lo que ocurre normalmente, condénese a tal persona a pagar tal cantidad en razón de el concepto que ustedes gusten, pero esa persona no está, no la podemos localizar. Y así podemos hablar de muchos ejemplos que nos permiten reconocer que la justicia en la materialidad de la cotidianidad muchas veces desafortunadamente no la podemos sentir, observar. Únicamente tenemos un documento que dice que aquí tenemos una sentencia que nos dice que ganamos el juicio, pero a la hora de recibir nuevamente el recurso, el vehículo, el departamento, ese bien que estábamos disputando en controversia judicial, no lo tenemos. O no lo tenemos como queríamos obtenerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque las circunstancias cambiaron en el tiempo, ¿no? Entonces, a diferencia de la justicia alternativa, en donde hay una suerte de comprensión, entendimiento, razonamiento y responsabilidad a cumplir un determinado acuerdo, y esa transformación de tu visión del conflicto es lo que hace o explica que el acuerdo del método alternativo se cumpla en la realidad. Pongo un ejemplo muy sencillo para ilustrar de mejor manera lo que intento decirles. Hoy tenemos muchos conflictos en muchas materias, pero hoy quizá la reina de los conflictos son en materia familiar. Divorcios, separaciones, conflicto por los hijos, alimentos, convivencia, custodia. ¿Qué pasa? Ustedes ya saben, papá no quiere pagar alimentos y mamá no quiere que haya convivencia con el padre. Puede haber casos inversos, pero la mayoría, la inmensa mayoría, es así. ¿Por qué papá no quiere pagar alimentos? Pues porque a lo mejor no está convencido de que ya no quiere estar con la mamá ya no quiere estar con él, y bueno, una forma de presionarla, una forma de hacerle ver que le conviene estar con él es pues no pagar alimentos, entiéndase, recurso económico. O peor aún, para el papá, resulta que mamá ya tiene un amigo con quien ir al cine, ya tiene un novio con quien ir a tomar café, y papá no lo puede procesar, no lo puede entender, para no ir más a detalle, ¿no? Y bueno, y mamá no quiere facilitar la convivencia, pues porque el papá pues ya también tiene una novia, tiene una amiga con quien ir al cine, con quien ir a comer, y la mamá pues no está muy cómoda con esa situación, y por lo tanto una forma de apretar, de castigar es: no vas a ver a tu hija, no vas a ver a tu hijo, ¿no? Entonces aquí claramente partimos de conflictos emocionales que afectan la salud mental. Una persona que está emocionalmente colapsada, es que yo todavía la quiero, es que cómo es posible, es que me dejó por otro, es que tantos años de matrimonio y me cambió por esta muchacha, no puede ser posible, no es justo, oigan, no se vale. Hay cuestiones emocionales que naturalmente la ley no va a resolver, ni un abogado tampoco. Por lo tanto, psicólogos mediadores, trabajadores sociales mediadores, que trabajan en forma conjunta con el abogado mediador o conciliador. Entonces, la conflictividad emocional la trabajan, por ejemplo, los psicólogos o trabajadores sociales para transitar de un conflicto emocional a una objetividad racional. Cuando se trabajan las emociones, la salud mental de las personas, ya puede haber condiciones para que el padre de familia comprenda, reconozca su obligación legal y moral de proveer alimentos en razón de su capacidad y en razón de la necesidad del menor, para cubrir alimentación, vestido, salud, educación, todo lo que requiera un menor en las mismas condiciones o las más cercanas condiciones
que cuando estaban juntos el padre y la madre. O sea, la separación del padre o la madre no debe de explicar el por qué va a disminuir la calidad de vida del niño. No tiene por qué ser así. Y también la mamá tendrá condiciones, ya que recupere su salud mental y emocional, de darse cuenta que el no facilitar la convivencia de su hijo o hija con el padre, además de que está violentando un derecho de su hijo o de su hija, está generando toda una violencia, un síndrome de agresión parental que le va a afectar a su hijo, al no tener esos lazos, esos vínculos con su padre. Entonces, aquí no es únicamente el paga alimentos y facilita la convivencia. No es únicamente eso. La mediación o conciliación, el método alterno, lo que va a provocar, además de eso que es muy importante, es dotarles de herramientas, instrumentos, para que estas dos personas, padre y madre de un menor, puedan mejorar su comunicación, mejorar su convivencia, poca o mucha en razón de su hijo. Que podamos ir al festival del Día del Niño, el Día de la Niña, sin darnos ahí el lujo de hacer el numerito, el espectáculo ahí en la escuela. Sin tener conflictos emocionales que no nos permitan interactuar con racionalidad y civilidad. Oye, nada más una cosa, pobre de ti donde lleves a ese tipo al día del festival. Oye, pues ese tipo trabaja en la escuela. Ahí lo conocí. Ah, pues sacamos al hijo de ahí. ¿Cómo crees? Ahí están sus amigos, está muy contento en la escuela. Es que yo no voy a aprender. Vamos a que mejore tu salud emocional. Miren, hoy se habla mucho, hago un paréntesis, del tema de la violencia de género. Hay un instrumento metodológico que mide la violencia de género, las múltiples violencias. Violencia psicológica, emocional, económica, sexual, social, familiar, etc. Desde, ¿a dónde vas? ¿Por qué te arreglas de esa manera? ¿Por qué te peinas? ¿Por qué te pinchas? Hasta el feminicidio. ¿No? Digamos, desde el inicio hasta el fin. Desde hostigamiento verbal hasta el feminicidio. El feminicidio se explica por la falta de inteligencia emocional. Es así de sencillo. ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? Porque no tenemos inteligencia emocional. Es decir, llega tu pareja, tu expareja, te platica que ya tiene otra relación, que conoció a alguien más, que ya no quiere estar contigo. Y no lo puedes procesar, no lo puedes gestionar. Los castigas, la acosas, la amenazas, la violentas y finalmente la asesinas. Eso es en esencia el feminicidio. Entonces, hay que trabajar mucho con niñas y niños, por eso vamos mucho en las escuelas, a trabajar la denominada educación emocional. ¿Por qué en los estados de fútbol, cuando tu equipo pierde, quieres matar? Cuando ves a alguien con la camisa del equipo rival, un partido de fútbol, con todo respeto para los que les encanta el fútbol, a mí me encanta el fútbol, lo voy a la América. Pero sin ningún problema, puedo ver a mi equipo perder un partido con las Chivas o con el Atlas. Salud, no pasa nada, es un partido de fútbol. Hay gente que verdaderamente pierde los controles, pierde los límites y puede cometer un delito por ver perder a su equipo. Y así en contextos el que ustedes gusten, es lo que explica que todos los días abramos la prensa, el periódico, escuchemos la radio, veamos la televisión y todos los días hay homicidios, riñas, lesiones, pleitos, porque no tenemos en México educación emocional. Entonces,
Históricamente siempre era hablar de razonamiento lógico matemático, el tema de la comprensión, de lo que leemos, el tema de la ortografía, etc. Pero hoy también es muy importante, está en el artículo 3 constitucional, el concepto de cultura de paz como un elemento adjetivo de la educación que tenemos que darle a las niñas y niños para que podamos formar un nuevo perfil de ciudadanía. Bueno, vamos bien de tiempo, sí. ¿Cuánto tiempo nos queda, maestro? No, todavía nos quedan saludablemente 20 minutos. 15 minutos. También para dar espacio Sí. para preguntas, Sí. para comentarios, si le parece bien, Muy bien, gracias. para que no sea un monólogo. Yo tengo una pregunta. ¿Ya se han hecho las preguntas, no? Ah, Ya. Iniciamos. no, bueno, yo nada más una pregunta sobre la conciliación laboral. Sí. A ver, es quizá el tema de interés, entro en materia. Anteriormente, y todavía tenemos la denominada Junta de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Escalafón de Arbitraje. No hubo temas burocráticos y otros temas del sector productivo. Ambos colapsaron. ¿Por qué? Porque no se agota el método alterno adecuadamente. Es decir, hay de todo menos mediación o conciliación y mucho menos arbitraje. Están colapsados. Por ejemplo, la Junta de Conciliación y Arbitraje reconoce que tiene más de 120,000 demandas laborales pendientes de resolver. Es un colapso impresionante. Entonces, ese colapso se intenta dejar en el pasado una reforma que le da visibilidad a los métodos alternativos, pero sobre todo obligatoriedad al empleado y al empleado, para que antes de judicializar su conflicto laboral puedan reunirse directamente, verse a los ojos, escucharse y encontrar una solución directamente a su conflicto. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Anteriormente, el método alterno era una etapa del procedimiento que se agotaba únicamente con no me gusta, no me interesa, o mi cliente dice que no le interesa mediar o conciliar, por lo tanto, se agota esa etapa del procedimiento y continúa el mismo. Hoy no. Hoy, cuando surja un conflicto en materia de trabajo, es una obligación del trabajador y del empleador presentarse en el Centro de Conciliación Laboral. Junto con el trabajador y el empleador, tendrán hasta 45 días para llevar a cabo las sesiones de método alterno necesarias hasta encontrar una posible solución que sea legal, que no afecte derechos de terceros o el orden público. En materia laboral hay derechos irrenunciables e innegociables. Por ejemplo, un despido injustificado, hay una indemnización constitucional de 3 meses, te doy mes y medio. ¿Cómo mes y medio? Más bien dame otros 3 meses, que al final hicimos trabajando contigo. Pero esos 3 meses de indemnización constitucional están en la ley. Es innegociable y irrenunciable. Evidentemente ha habido como una mala práctica en materia laboral, donde se parte de todo al 50%. Oye, te corresponden 10, te ofrezco 5. ¿Los quieres o no los quieres? Y si no, vamos a juicio. Perdido el mercado, ya se quedó. Claro, o sea, hemos desvirtuado mucho, en esencia, algo muy importante, que es ahí donde yo digo, Manu, amigos y amigas, que está realmente la reforma laboral para construir una paz laboral en Jalisco y en México. Y no es el Centro de Conciliación Laboral, ni tampoco los juzgados laborales. La verdadera paz laboral está en el conocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos laborales.
a los que estamos obligados, tanto trabajadores como empleados. El 90% de los conflictos laborales son por despidos injustificados. Despidos injustificados. Hoy, por ejemplo, dicen la prensa. Hoy, por ejemplo, hay todo un escándalo en el Poder Judicial de Jalisco, en el Consejo de la Judicatura del Estado, porque han despedido injustificadamente en los últimos meses a más de 100 personas. Recientemente, 49, 50 personas en los últimos días, y en los últimos meses, más de 100 personas por razones aparentemente políticas, ¿no? Ya que hay un pleito ahí entre el gobierno del Estado, la Universidad de Guadalajara, que ha generado una serie de consecuencias, de efectos colaterales. Entonces, pues más allá de esta circunstancia, aquí lo relevante es que se respeten los derechos laborales de los trabajadores. No puedes, no debes discriminar a nadie en razón a su preferencia política, religiosa, sexual, y mucho menos quitarle el empleo a una persona que representa el bienestar para su familia. Es que muchas veces no se ponen a pensar los empleadores, quienes gestionan el capital humano, cuando simplemente dicen a un trabajador: oye, agarra tus cosas porque hoy fue tu último día. Y no te voy a dar ninguna razón, ningún motivo. Porque este ni siquiera es legal, ni siquiera es justificado o razonado. Simplemente hoy es tu último día. Oye, tengo que pagar una colegiatura, una renta, tengo que comprar comida para mi familia, tengo muchos compromisos. Es que ese es tu problema. Oye, bueno, al menos mi indemnización, mi proporcional de aguinaldo, demanda. Demándanos. Aquí no es nada. Entonces, esa es la verdadera paz laboral. Esa es, en esencia, lo que nos va a permitir pensar en un futuro en corto o lejano plazo, que las cosas van a cambiar realmente. Mientras tanto, hoy tenemos un centro de conciliación laboral. Actualmente en Jalisco hay 23 conciliadoras, totalmente insuficiente. Ya en diciembre se va a generar otra convocatoria para contratar a otros 21 conciliadores, muy insuficiente. Estamos hablando de un estado de 8.5 millones de jaliscienses, 125 municipios. Son muy pocos conciliadores, muy pocas conciliadoras para el universo de conflictos que permanentemente se van generando y que generan una molestia entre el trabajador y el empleador. Pero bueno, estamos observando cómo el Centro de Conciliación Laboral inicia su funcionamiento de esa manera. Ya se tienen también jueces y juezas nombrados para que una vez que el Centro de Conciliación y los participantes no logren un acuerdo, pues finalmente ya será competencia del juzgado laboral resolver de forma expedita, privilegiando la oralidad, la contradicción, la concentración, para que los procesos no duren tanto tiempo como el sistema tradicional de justicia nos dio como experiencia hasta el momento. Me queda claro que la intención de la justicia alternativa es tratar de llegar a lo que los métodos tradicionales cada 3-5 años y llegar a una sentencia, llegues más rápido a la sentencia. Pero tanto en un caso como en el otro, ¿qué garantiza que la ejecución de la sentencia se dé? Es decir, llego al juez en el tradicional, ok, tienes que pagarle y ejecutas, ¿no? Y empieza otro calvario, ¿sí? Para ejecutar. En la justicia alternativa, ¿qué garantiza que la sentencia a la que llegamos a acordar sí realmente vaya a ser ejecutada? Cuando son casos, a lo mejor ahorita hablábamos de que si Volaris me debe o no me debe, ese es un cambio y en ese momento se consigue. Pero en una historia como la de algo familiar, en la cual el papá decide: bueno, está bien, te voy a dar durante X cantidad de años
¿cómo se garantiza a través también de esa metodología de justicia alternativa que la sentencia sí se vaya a ejecutar lo que se acordó? Digo, no sé si en el método tradicional existe la manera de llevarle a la policía, al papá, claro, ¿no? En Estados Unidos le llaman child support y luego no te venden al bote. Pero aquí en México no sé, y la justicia alternativa tiene esa metodología porque dices, resuelvo rápido. Ya resolví una parte rápidamente, pero falta la otra. Sí, muy buena pregunta. ¿Me recuerda su nombre? Sergio, Una pregunta muy pertinente. La respondo de esta manera. Sí, la respuesta es positiva y explico el cómo podemos afirmar esa pregunta. Primero, recordemos que la ley de justicia alternativa prevé que los acuerdos celebrados entre los participantes se elevan a la categoría de sentencia. Estamos hablando de una sentencia que nos va a ahorrar un juicio con todo lo que implica. Esta sentencia no admite recurso alguno, no admite recurso de apelación, es decir, ante un eventual incumplimiento, lo que tendríamos que hacer es remitir el acuerdo de método alterno elevado a categoría de sentencia para que el juzgado únicamente genere un acuerdo de cumplimiento forzoso. Ese es un aspecto. Segundo, la naturaleza del acuerdo que van a celebrar los participantes es en razón a sus posibilidades y necesidades y transformando su visión del conflicto. Y pongo nuevamente un ejemplo para ilustrar lo que intento decir. En este ejemplo que les compartí de el padre y la madre que están en controversia por el tema de los menores, cuando logran sanar sus emociones y transitar a una objetividad racional, eso les va a permitir comprender y comprometerse a proveer alimentos y a facilitar la convivencia. Si yo como padre de familia me comprometí a dar 3 pesos porque es lo que yo puedo dar económicamente, pero si me va mejor con un negocio o obtengo un mejor empleo, no será necesario que venga la autoridad judicial o que demande la madre de mi hijo, sino que yo mismo voy a decir, oye, fíjate que ahora puedo darle algo más o esto adicional. ¿Por qué? Porque comprendo que es para mi hijo, quiero que esté en mejores condiciones. Y el convenio o la sentencia incluso quedan de forma irrelevante cuando las personas hemos comprendido y hemos transformado nuestra visión en torno a un conflicto. Muchas veces tenemos deudas que no pagamos, no porque no queramos pagarlas, sino porque no tenemos la circunstancia en ese momento para pagarlas. Y muchas veces al ambiente que luego van generando que esa deuda sea impagable y no tanto porque no queríamos pagar, ¿no? Entonces, eso es por otra parte. La voluntad, la espontaneidad, la convicción de las personas de cumplir su acuerdo, su compromiso, porque así lo desean, porque ha sido sanado quizá otra parte que no permitió en su momento el cumplimiento de ese acuerdo. Y por último, los convenios de método alterno son trajes a la medida, no son machotes como son las sentencias o la demanda, son trajes a la medida. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Nos sentamos el arrendador con el arrendatario y generamos cláusulas sin conflicto. No tenemos que esperar a vivir un conflicto para presentarnos en un método alternativo, porque se considera una muy buena práctica la prevención. Vamos a anticiparnos antes del surgimiento de un conflicto y vamos a acordar algunos compromisos, porque si ocurre esta situación, ya tenemos salidas previamente pactadas. Por ejemplo, los primeros 5 días tú vas a pagar tal cantidad de renta en tal cuenta y vas a mandar el comprobante a tal correo, a tal número telefónico, al WhatsApp. Si no pagas en los primeros 5 días, habrá una penalidad de tal % en los siguientes 5 días.
que deberá también ser integral al pago principal de la renta. Si al día 11 no has pagado la renta y por lo tanto tampoco la penalidad, el día 11 yo voy a desalojar el inmueble, la casa. ¿Estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, lo confirmamos. Busca otra casa, otro apartamento, otro local. Y no voy a batallar para que me paguen una renta. No, soy una gente seria, no tengo más problema, pero además, antes de eso, te voy a pagar una póliza, una fianza, para que ahí pague la renta en menos 3 meses. Este va a ser el contrato que yo voy a pagar para que tú tengas la garantía de 3 meses del pago de la renta con esta afianzadora. Y si por alguna razón después de 3 meses no logro pagarte la renta, voy a tener un fiador solidario que pagará también la renta antes de desalojar. Me queda claro todos los acuerdos que incluso yo he hecho este tipo de contratos. Le vas a notar los rendimientos que tengo. Sin embargo, al final, una vez que hoy cumplió, ¿cuáles son los métodos que tengo para ejecutar? Los tradicionales. No cumpliste con la renta y dice que te puedo sacar. ¿Sí? Que sí. O sea, el método tradicional, en una sentencia en juzgados, bueno, pues ya se emite una orden y ya incluso hay una orden de desalojo, llegas con la policía, los cargadores, el perito, etc. ¿No? Más o menos es, no recuerdo así. En la justicia alternativa es el mismo método, o sea, es el recurso que me queda a mí cuando se incumple. Hay dos aspectos muy importantes que no debemos perder de vista. El primero es que ante el incumplimiento de un acuerdo, a través de la justicia alternativa se provoca una remediación. Convocarnos nuevamente para escuchar el por qué no se está cumpliendo un acuerdo, un compromiso que previamente pactamos entre ambas partes. La OEA no se presenta. Segundo, esto es muy importante y con eso creo que voy a terminar por responder la pregunta. La justicia alternativa es para la gente de buena fe, honesta. La gente de mala entraña, ventajosa, corrupta, que tiene decisiones y prácticas criminales, para esa gente no es la justicia alternativa. Para esa gente está la justicia tradicional, porque ahí se compran jueces, se subastan las sentencias, se corrompen las instituciones. Acá no. Acá es para la buena fe y la gente honesta. Porque si un padre de familia no quiere pagar alimentos y ya recibió una serie de acompañamientos, de metodologías para que comprenda que su relación ya terminó y que la señora quiere emprender otros horizontes y aún así no quiere pagar alimentos, así lo pueden meter a la cárcel. Y sin ningún problema se va a la cárcel por no pagar alimentos. Pero él no lo va a hacer. Incluso hemos visto cómo hay una suerte de simulación de la pérdida del empleo o disminución del salario con tal de no pagar alimentos. O incluso prefieren renunciar con tal de salirse con la suya. Hay un tema emocional. Estamos hablando de buena práctica, de gente honesta, gente que a lo mejor tuvo alguna situación emocional, psicológica que se trabajó y se transitó a una objetividad. Pero la gente que, insisto, tiene prácticas criminales, ni la alternativa ni la tradicional. Por ejemplo, este asunto muy mediático que ocurrió hace muy poco tiempo en Guadalajara, esta inmobiliaria AJP, ¿El que se suicidó? es correcto que el señor que se quitó la vida. Ni justicia alternativa ni justicia tradicional, se quitó la vida. Ahí está tu fraude, ¿qué más? Oye, pero
tu poco, mucho patrimonio, tus ahorros, tus casas, tus departamentos, tus contratos de gestión inmobiliaria. Yo sé de mucha gente, conozco mucha gente que participó en esa empresa que perdió su patrimonio así, porque su casa fue vendida 5 veces, falsificando documentos entre notarios que dicen que fueron engañados, que se prestaron. Hay toda una investigación muy compleja. Una cuarta parte de la fiscalía está viendo ese asunto. No son 2 personas, se hablan de miles de personas. Miles de personas. Gente que llevó 50,000 pesos y gente que llevó 50 millones de pesos o más en efectivo y bienes inmuebles de toda naturaleza. Y el señor se quitó la vida. Y no hay justicia alternativa ni tradicional que sea suficiente. Entonces, no me quiero ir por la tangente ni de las respuestas a la Mónica, pero la verdad es que la justicia alternativa es para las personas que actúan de buena fe, que actúan de manera honesta. La gente que no actúa de esa manera, ni siquiera la justicia tradicional ni los recursos creados han podido ni podrán resolver la situación. Hay gente que toma la justicia por su cuenta. Sin duda alguna, es un tema muy lamentable porque la justicia ordinaria no ha funcionado, ha fracasado, pues no hay condiciones, no hay cultura del diálogo, no hay cultura de la paz, no hay respeto al derecho de los demás en el marco de la justicia alternativa. Y bueno, pues entonces tengo un conocido que tiene un amigo, que tiene un vecino que por 20,000 pesos te resuelve tu asunto. Nada más deposita esto a tal cuenta, mándame una foto y el domicilio de la persona con la cual tienes el conflicto, y en 15 días te vas a enterar de que ya está resuelto tu conflicto por 20,000 pesos. Es decir, es muy ingenuo el que pensemos que todo lo que estamos observando en México es a consecuencia de la delincuencia organizada. No, también desafortunadamente hay muchas situaciones de ciudadanos que no son parte de la delincuencia organizada que están tomando desafortunadamente decisiones de hacer ajuste de cuentas, venganzas personales, porque hoy está al alcance de la mano. Entonces es un fenómeno que estamos viendo en México. Jalisco es uno de los estados que tiene mayor problemática en ese sentido, que son el fenómeno de las y los desaparecidos. No todos son por la delincuencia organizada. El socio que cometió el fraude, la persona que engañó a la pareja, la persona que se metió con un familiar tuyo, y ya no ves a las instituciones. Ves otras opciones que naturalmente están provocando violencia, incertidumbre y miedo. Pero es una consecuencia de que las instituciones Claro, no están funcionando. O sea, la verdad. Yo quería preguntar respecto a lo que decía. ¿Es la justicia alternativa para los que o sea, pero tienen bueno, ¿Tienen que, perdón? tienen buena fe, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué tal? No sé qué preguntar, pero ¿qué tan real es? Porque desafortunadamente, usted decía algo, ¿no? O sea, para poder llegar hay que saber trabajar las emociones. Normalmente, tanto los juicios personales, de familia, como juicios laborales o cualquier juicio, ¿no? Yo que sé, la emoción del enojo, del coraje, es la que gana más, ¿no? ¿Y qué tan real o qué tan fuerte el porcentaje estamos que se haga a través de la justicia alternativa? O sea, los juicios, porque pues, en una pelea siempre, el mayor es el enojo, el coraje y todo eso. Pero qué tan real ahorita en estos momentos es esos juicios de buena fe. Muy buena pregunta. No, es una observación. ¿Qué hora tiene? 8:36.
5. Estamos en una perfecta. Tengo que estar a las 10 de la mañana en el curso. Sí. Aquí a las 9 normalmente estoy aquí. Perfecto. Una muy buena pregunta. Primero decirle, Yolanda, que entre el 70 y 80% de lo que se judicializa en materia penal, civil, mercantil o familiar son por divergencia de intereses mal procesados que generan un conflicto emocional y se traduce en una denuncia penal, mercantil, civil o familiar. Es decir, la inmensa mayoría de lo que hoy observamos y que está judicializado se explica por no tener inteligencia emocional. Esa parte es muy importante. Segundo, para que el actual sistema de justicia en México, en Jalisco, funcione, al menos deberíamos llegar al 60% de resolución a través de los métodos certeros. Idealmente, como ocurre en otros países, llegar al 80%, pero al menos llegar al 60%. Es decir, que la mayoría se resuelva con la participación de las y los ciudadanos. En Jalisco, por ejemplo, no llegamos ni al 10%. Aquí tenemos algunos obstáculos a superar. Primero, y no por orden de importancia, simplemente los enumero, algunos que yo observo, una experiencia de aproximadamente 10 años de estar trabajando el tema en Jalisco, particularmente. Primero, la falta de cultura de paz que tenemos. ¿Qué es cultura de paz? Cómo procesar nuestras diferencias. Diferencias tenemos todo el tiempo. No podemos evitar la diferencia. Aquí todos somos distintos, nos llamamos diferente, vivimos en una zona distinta, tenemos un perfil profesional distinto, papás, mamás, abuelos, hermanas, hermanos, una historia única. Y eso provoca una diversidad, una heterogeneidad de visiones, opiniones, puntos de vista. Aquí el tema es cómo gestionamos y cómo cohabitamos, coexistimos pacíficamente. No tenemos cultura de paz, por lo tanto, no tenemos una cultura de diálogo. No sabemos dialogar, no sabemos escuchar. Eso es muy importante, aprender a escuchar, aprender a dialogar. Muchas veces pensamos que hablamos de manera asertiva, proactiva, respetuosa. No nos damos cuenta que somos muy agresivos con nuestra forma de hablar o nuestro lenguaje no verbal, que muchas veces es lo que provoca que las personas no nos pongamos de acuerdo. Oye, quiero hablar contigo un tema. No, ya ves, contigo no se puede hablar mucho nada. No, sí, pero ya me dijiste todo con la cara que me pusiste. Muchas veces comunica más lo que no se dice. Esa parte hay que trabajarla mucho. También tiene que ver con una falta de transformación del perfil del abogado, de la abogada en lo particular y en general de los profesionistas que están en formación y en su práctica profesional. ¿A qué me refiero? Todavía la mayoría de abogados y abogadas apuestan por mal orientar o mal informar a sus clientes sobre las bondades de la justicia alternativa, pensando que ellos se van a quedar sin el negocio, sin la oportunidad de cobrar un honorario. Por ejemplo, le llega a Yolanda el viernes una carta de invitación para dialogar en el Instituto de Justicia Alternativa o en un centro acreditado de mediación en torno a una deuda que tiene con una persona. Yolanda le habla a su mejor amiga, que es abogada. Oye, amiga, me llegó una invitación al Instituto de Justicia Alternativa. ¿Cómo ves? Ni te pares, amiga. No te presentes. Es voluntario. Si no vas, no pasa nada. ¿Y entonces qué hago? Yo voy y te visito a tu oficina de una vez para que me firmes mi poder y me firmes el contrato. Yo me encargo. Yo te voy a llevar el juicio. Perfecto. Te va a llevar un asunto de 3-4 años que te va a costar mucho dinero. Te está quitando la oportunidad de hacer una sesión o dos, aclararlo, resolverlo de forma amistosa,
sin mayor complejidad o gasto alguno. Entonces, esto por una parte. Yo que les digo a los abogados y a las abogadas, compañeros, capacítense, reorienten su estrategia de prestación de servicio. Ya no lleven a sus clientes a procesos largos y complejos. Llévenlos a contextos de negociación, mediación, conciliación. Pero además, no tienen por qué sacrificar sus honorarios. Ustedes cobren bien. Al final están resolviendo el asunto. Nada más que hay un camino largo, tortuoso y complejo, o un camino corto, sencillo y simple. Que al final, en términos de la expectativa del honorario del abogado, no tiene por qué sacrificarse uno por el otro. Y es ahí donde hay muchos abogados que han visto ya una ventana de oportunidad y han poco a poco transitado al capacitarse, tomar diplomados, cursos, especialización para ya no ser un abogado de pleito, de tribunal, y ser hoy un abogado negociador, mediador, conciliador, ¿no? Entonces, hace falta muchísimo. Digo, ya para no seguir enumerando más explicaciones del por qué estamos como estamos, falta mucha difusión, falta mucha cultura del diálogo, de la paz, falta mucha capacitación, faltan muchos espacios de mediación públicos y privados y sobre todo mucha prevención. Podemos implementar el método alterno con conflicto, pero también sin conflicto. Es una muy buena práctica para socios de una empresa reunirse en un proceso de método alterno y anticipar escenarios. Oye, ¿qué va a pasar si el día de mañana tú tienes hijos? O yo tengo hijos. O yo me caso, o tú te casas. ¿Se vale o no se vale involucrar a los hijos, o a las esposas, o a los esposos? Oye, tengo hermanos, tú también. ¿Se vale eventualmente incorporarlos al negocio o no? ¿Qué pasa si mañana viene una persona y dice, oye, yo le meto tanto dinero a la empresa y quiero ser su socio? Vamos a decirle que sí o que no, o a qué condiciones. Y todo esto que estamos prospectando no existe hoy. No está ocurriendo hoy. A lo mejor ocurre en un año o en 10. O a lo mejor nunca ocurre. Pero ya tenemos un acuerdo él y yo firmado. Y cuando sale de su puesto, aquí tenemos ya previamente pactado el acuerdo. Y así en todo. Conflictos comunitarios, laborales, escolares, familiares, civiles, demandan, pocos judicializan, porque hay una cultura de negociación, de mediación, de conciliación, de construcción de compromisos y de cumplimiento de los acuerdos. Por eso cuando pasó lo del TEMEC, de que México empezó como digamos, no va a cumplir esto, no va a cumplir lo otro. A ver, México, esto, digo, a nivel endógeno, lo que tú quieras, pero estamos a nivel exógeno, a nivel internacional. Aquí no podemos andar con inconsistencias, aquí hay que cumplir. Bueno, adelante, ¿no? O sea, acá son cosas en serio. Eso falta mucha cultura de diálogo. Y nosotros como empresarios, como ciudadanos, ¿cómo podemos aportar para llevar a la sociedad a un mejores juicios, mejores situaciones? Porque realmente eso es muy interesante. Estoy en una situación y ha sido muy difícil, por más que yo quise llegar a un acuerdo, cuestión con una persona que de un terreno, hasta que yo le dije realmente a mi abogado, ¿sabes qué? Le dije, hazte cargo. O sea, yo doy esto y no te seguí. Terminé pagándole a un abogado en vez de dárselo así, porque murió el dueño y dejó no está algo de dominio, no puedo, o sea, no tiene el control del dominio que quiere jugar casi no lo ve. Y la realidad es que es difícil, por eso fue mi pregunta. O sea, de que yo fui como 5 veces, traté de hablar con él, no, muchas veces fui, y no. Entonces dije, bueno,
consecución de acuerdos. Creo que eso va a donar mucho al tejido social, va a coadyuvar al bienestar de la comunidad si cada uno de nosotros actuamos de esa manera. Segundo, son líderes, encabezan empresas, micro o transnacionales, el abrir los espacios para difundir, sensibilizar a sus áreas de trabajo, creo que también puede ser muy interesante que sus colaboradores, sus asistentes, sus compañeros de trabajo en la empresa, etcétera, conozcan las bondades del método alterno, sepan los derechos que tienen, sobre todo de participar en un proceso de método alternativo. Creo que también sería muy importante. Muchos seguramente son padres o madres de familia, también sensibilizar a las escuelas, a los directores, padres de familia. Oigan, llevemos esquemas de mediación escolar, vamos generando charlas con los jóvenes para el tema del bullying, del hostigamiento y acoso escolar, en donde participen también las y los maestros, las y los directivos, todos quienes forman parte de una comunidad escolar. Y también, por último, por mencionar otra pequeña acción en el ámbito comunitario. Todos vivimos en alguna colonia, fraccionamiento, condominio, y seguramente hay algún tipo de conflicto con el vecino por el espacio de estacionamiento, por el tema de las fiestas, por la falta de pago de la cuota mensual, por mil y unas situaciones que ocurren todos los días. Pues también propiciar información, sensibilización, para que también en los espacios en donde vivimos nosotros todos los días tengamos también la información de cómo mejorar nuestra convivencia cotidiana, que tengamos una mejor y sana relación entre vecinos. Eso también lo podemos hacer. Vamos a repartirles una tarjeta, si me permiten, para que tengan nuestros datos, nuestros teléfonos. Y si quieres, y con mucho gusto, ya para terminar, y con mucho gusto estamos a sus órdenes, a su disposición, para alguna charla, plática, sesión informativa en alguna escuela, en alguna colonia, en sus negocios, en sus empresas, completamente gratuita. Nosotros no estamos trabajando por una cuestión económica, nosotros nos dedicamos a esto, nos dedicamos a promover derechos, a socializar información que pueda ser útil a la ciudadanía, y lo hacemos con mucho gusto. Gracias, Miguel. Y si me permite, me gustaría que nos presentáramos ante ti para beneficio de todos y beneficio tuyo también, y sepas que tienes el auditorio que hoy te toca, para que tengas también un poco un break y poder pasar a hacer alguna otra pregunta. Yo tengo por ahí también una pregunta que me gustaría que me contestaras, pero no sé, vemos si quieres empezar presentándote. Vamos a hacer de una manera más informal ahora. Ok, mi nombre es Guillermo Sando. Yo trabajo con tecnología. Hago infraestructura de tecnología en la nube para soportar tanto aplicaciones como e-commerce, cualquier tipo de sistema que tienes que instalar en alguna servidor, computadora, etc. Bases de datos, información, etc. Todo lo que trabajo. Trabajo actualmente en una compañía y estoy terminando el servicio por mi parte como consultoría. Sí. Y bueno, tengo un poco que comencé también como a darlo como consultoría, pues, por mi parte. Pero bueno, Guillermo Sandy, hago infraestructura. ¿Dónde está tu negocio? ¿Dónde está? ¿Físicamente? No hay oficina. ¿No necesitas oficina? No hay remoto. Qué padre. ¿Y cuánta gente trabaja contigo? Híjole, ¿Directo o indirectamente? directo e indirectamente, justo yo estaba sacando los números, más o menos 300 personas. Órale. Muchísimos. Felicidades, mucho gusto. Nuevo negocio. Sí. Gusto. ¿Qué tal? Yo soy Yolanda Vázquez y bueno, yo tengo una marca que se llama Backward y entonces la tengo en 3 negocios, pero más o menos ya lo mismo estoy
que vamos a trabajar un proyecto que nos encargó un colega tuyo, se llama Benito Santos, es un diseñador también de moda, sobre temas de mejora del ámbito laboral, porque él tiene muchas situaciones de conflicto en diferentes etapas del proceso que él tiene con sus clientes, con ellos y también dentro de sus procesos de su equipo. Entonces vamos a generar esquemas, vamos a hacer una investigación, tenemos una alumna que va a trabajar ese tema y yo creo que va a ser muy interesante para que pueda mejorar mucho sus procesos dentro y con sus eventuales clientes. Sí, yo nomás voy a comentar algo. Actualmente me traspasaron ese spa y bueno, yo lo tomé. Entonces, en este mes que llevo, veo que la persona no es hablar mal, sino más bien tiene el tema que anteriormente había mucho conflicto con su personal, ¿no? Yo cambio mi personal porque cuando recibo el negocio dice fulanita, menganita, paranganita, y me empezó a hablar situaciones, pues bueno, que no tiene caso decirlas. Y entonces agarro yo mi personal y la verdad, en este mes, el mes y medio que he estado, ha cambiado esta persona como 3 o 4 en su otro, en su negocio. Y yo siempre he dicho, digo, ya ahora que soy emprendedora, empresaria, es el éxito del gran emprendedor, empresario, saber delegar y soltar. Usted hablaba ahorita de las emociones y a mí me costó mucho llegar a ese punto de no querer controlar todo, o sea, tener el absoluto control, porque me acuerdo, por ejemplo, dice, esta persona siempre piensa que van a robar y que va a pasar esto, que va a pasar el otro, y yo realmente confío en mi personal y eso es lo que me está manteniendo parada, y que si yo salgo o algo y dejo en mi boutique o en el spa a la persona, me ayuda a seguir creciendo, pero porque aprendí a soltar ese querer controlar todo. ¿Dónde está el spa? En el Camino Real. Ahí dentro del... Sí, en el Hotel Camino Real, y mi boutique está aquí enfrente de aquí, solo que veía que enfrente de los tacos antiguos. La promotoría estoy por aquí por Plaza del Sol, tengo una promotoría y trabajo en casa. ¿En qué edificio da el spa? Y ya lo estamos haciendo. ¿En qué está? Sí, ya lo estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, adelante Sabino. Bueno, buenos días, Sabino Vázquez. Tengo un centro de desarrollo humano, formación de capital humano. Formo parte de una red de conocer de los centros de certificación de competencias laborales. Impulsamos justo el desarrollo del talento humano para crecer dentro de la empresa y crecer como personas. Desarrollamos procesos de capacitación justo para habilidades blandas, habilidades técnicas. Esa es la actividad. La empresa se llama IFEI 2.0. Entonces, todo el tipo de capacitación. Sí. Pero fíjate, Sabino, el tema que trae Emiliano es como que te cae el dedo como para también expandirlo dentro de tu plan de capacitación, ¿no se te hace? Sí, de hecho, me estaba recordando al final, porque bueno, me queda claro, a partir de la reforma de 2008, viene un proceso de identificación de un mecanismo de justicia cotidiana, viene de ese proceso de justicia cotidiana el impulso a la cultura de paz. IJA, como Instituto de Justicia Alternativa a nivel país, es uno de los que ha, en Jalisco, construido esta cultura de paz con esas herramientas para poder hacer prevención con las cláusulas compromisorias en los contratos, con herramientas para poder justo impulsar el diálogo, construir esa cultura de paz que no solo es una vez que se da el conflicto, sino previo el conflicto, y que permite desarrollar habilidades dentro de las empresas, dentro de la sociedad, buscar esos mecanismos compositorios de esa cultura de paz. Es parte del eje del desarrollo humano. Y desde luego muy convencido de estos mecanismos. Jalisco a nivel país, de cada 5 conflictos en Jalisco se resuelven 4 a través de los mecanismos alternativos. Jalisco es un promotor muy importante en el país con los centros de mediación privada y los centros de mediación pública. Es pionero en todo esto y la verdad es un
tema muy, muy importante, que bueno que hoy tenemos la oportunidad de convivir y conocer más de esta parte. Sí, la verdad es que, como dice nuestro amigo Sabino, ya son 11 años el Instituto de Justicia Alternativa. ¿El laboratorio usaste? No, Disculpe. Yo llegué al IJA en el año 2013. El IJA inició prácticamente a principios del 2012. Un año después de que inició, llegué como director de capacitación y difusión. Fueron los tiempos de la reforma y de su implementación. Había 5 ejes de la implementación de la reforma: infraestructura, normatividad, modelo de gestión, capacitación y difusión. Entonces, se imaginarán, pues nunca hay personal, nunca hay presupuesto, nunca hay lo necesario para hacer el trabajo que corresponde. Y en aquellos tiempos fue gracias a gente, digamos, como Maru, gente que nos abrió espacios. Ella me llevó a Televisa en aquellos tiempos para dar a conocer el Instituto de los Métodos Alternos. Y así poco a poco empezamos a crear toda una estrategia de capacitación y difusión, así como otras áreas. Y estuve 6 años como director de capacitación y difusión. Y luego estuve 3 años y medio como secretario del Instituto de Justicia Alternativa, con otra responsabilidad, con otra dinámica de trabajo. Y bueno, le comentaba a Maru que prácticamente ya a unos días estamos de que el Congreso del Estado de Jalisco publique la convocatoria abierta para que se designe a un nuevo titular del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Entonces yo le decía a Maru, si quiero que voy con ustedes, porque a lo mejor conocen algún diputado o alguna diputada, que vamos a participar en el proceso, a ver si logramos tener la responsabilidad de ser el director general del instituto. excelente, excelente. Gracias. Ahora sí, ¿cómo se va? Adelante, por favor. Felicidades, me nombrará. Es un hecho que uno se trabaja, se logra. Yo en lo personal estoy dentro de una empresa que de cierto modo pues trata de aportar su granito de arena a mejorar la sociedad en el ámbito de la salud. Lamentablemente la historia de la humanidad, uno de los más grandes negocios ha sido el mantener a las personas enfermas, ¿no? A la población enferma, por un método o por otro. Hay muchas cosas que nos llevan a estar mal pues, físicamente, y pues lo han hecho durante mucho tiempo con conciencia, ¿no? Dentro de pues, el camino a mejorar como sociedad y como población, pues también se encuentra el ámbito de la salud física, ¿no? Dentro de la salud física, uno de los componentes que nos atrofian la salud pues, es el consumo de metales pesados, ¿no? Como aluminio, hierro, ese tipo de cosas. Yo trabajo en sí para Royal Prestige, es una marca que se dedica a la venta de, pues, pero bueno, como son utensilios de acero quirúrgico, de grado alimenticio, en el cual pues ya no desprende este tipo de metales que nos dañan la salud a lo largo del tiempo. Y mi idea dentro de la empresa, o mi granito de arena que yo pues estoy tratando de aportar dentro de la sociedad, pues es a lo mejor a llegar a un acuerdo en su momento a que pues, la mayoría de los mexicanos, por principio, pues podamos tener por lo menos un utensilio que no nos dañe la salud. O sea, como en este caso, pues usar una olla, un sartén de acero químico que no nos dañe la salud. O sea, por ejemplo, estos cubiertos nos hacen daño. De hecho, todo lo que es... De hecho, sí. Todo lo que es acero inoxidable, todo lo que es hierro, todo lo que es aluminio. De hecho, aquí en México pues, se sigue vendiendo el aluminio, aunque en otros países ya está prohibido completamente por el daño, por la toxicidad que representa cocinar los alimentos y materiales como aluminio.
Este tipo de alimentos probablemente los hayan hecho en acero inoxidable, que de cierto modo pues es uno de los metales que a lo mejor menos residuos sueltan. Pero hay otro tipo de metales como el aluminio que realmente pues, es un grave problema para la salud pública, así tal cual. Y en ese aspecto pues no se ha pensado nunca de eso, creo que a lo mejor en los ámbitos ya gubernamentales. Y una ley, ¿no? Que obligue a la transición sería interesante, ¿no? No, y digo, o sea, beneficiaría en todas las áreas, ¿no? En la cuestión de salud, en la cuestión de economía, porque vaya, con un sartén tradicional de la marca esta, te ahorra del 50 al 70% del gas. Entonces hablamos de una reducción de, o sea, si masivamente se tuviera en las casas este tipo de utensilios, se hablaría de una reducción masiva también en el consumo del gas. O sea, que a lo mejor pues, promovería pues, tener mayores importaciones de gas a otros países que lo sigan necesitando más. O sea, no sé, o sea, serían muchos ventajas realmente, pero pues, es iniciar y pues, probablemente es un camino largo que recorrer, pero sí, pues, mi idea en un futuro es, de cierto modo, promover a nivel pues, nacional, o sea, dentro de los gobiernos, lógicamente, no sé, promover un tipo de pues, alianza en la cual se beneficie el pueblo en general y represente pues, ventajas para todo el país, ¿no? En muchos aspectos. No, felicidades. Gracias por responsabilidad social. Sí. Mucho gusto. Gracias.